Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. In your heart, I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Encontré vida eterna al conocerte.
estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis
En este ambiente de adoración que estamos viviendo, vamos a orar Amén. por las necesidades y vamos a declarar palabras de milagro, de sanidad y de restauración. Amén. Donde quiera que estés, levanta tu mano derecha junto a nosotros y vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que toda enfermedad Amén. en tu pueblo se va en el nombre de Jesús. Le decimos al cáncer, al lupus, Amén. enfermedades estomacales, Se van en el a nombre la de columna, Jesús. se van en el nombre de Jesús. Toda Amén. depresión, Amén. Señor, toda enfermedad mental, declaramos que se va en el nombre de Jesús. Sé Gracias, sano Jesús, está para la hecho. gloria Amén. del Señor. Declaramos también, Señor Jesús, que a las personas que no tienen trabajo, que están viviendo situaciones Amén. económicas complicadas, declaramos que Amén. tú estás con ellos Sí, y amén. creemos en milagros, creemos en que tú lo harás Amén. en el nombre de Jesús. Gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Hola familia Sion, qué bueno que pudieron conectarse a una reunión en línea. Qué guapa estás, Dios te bendiga mucho, amor. Gracias, amor. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a nuestra reunión en línea. Estamos contentos de que te conectes, de que seamos uno en este momento, que podamos Sí. alabar a Jesús. Estamos muy contentos. Quiero animarte con una palabra que está en Efesios 6:16 y dice: y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, Amén. con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, tenemos que ponernos como una vestidura, ¿cierto? Sí. Que es la fe, para que el enemigo no nos derrote. En este tiempo tenemos que hacer eso, que tenemos Sí. que activar nuestra fe y, como dice la palabra, poner ese escudo que es la fe. Sí, qué tremendo. Así que qué animémonos tremendo. en eso. Llenos de fe en este tiempo, llenos de expectativas Amén. de todo lo que el Señor está haciendo. Estamos muy contentos. Qué Sí, tiempo de amén. alabanza hemos tenido ahí antes de las canciones que cantamos, pero estamos muy contentos Sí. por eso, muy contentos que te hayas conectado, muy contentos de seguir nuestra vida cristiana. Y si nos estás viendo por primera vez, bienvenido a nuestra reunión. Creemos siempre que lo mejor está por venir. Sí, amén. Tenemos algunos avisos esta semana, ¿cierto? Sí, el día martes no te olvides de nuestra iglesia en casa, conéctate, es bueno estar reunidos en esta reunión, aunque sea por Zoom, es súper bueno, así que todos los martes a las 20 horas no te olvides, iglesia en casa. Es una bendición estar Sí. en Iglesia en Casa por Zoom. Es una alegría tremenda poder ver las caras de los hermanos, poder estar en contacto. Nosotros somos una iglesia
que nos preocupamos de la gente. No de la tan solo familia. de la familia, no tan solo la iglesia es un montón de personas que vienen a una reunión, sino que vivimos la vida de familia, de fe, y en estos grupos pequeños que es la iglesia en casa nosotros podemos conocer a las personas y saber... Y se da todo eso especial Sí. de poder conocernos, de lo que se da en una familia. Así que muy lindo, conéctate Sí. a las 8. Sí, el día jueves también no te olvides los que están tomando la academia, así que no te olvides, el día jueves tenemos los módulos A las 8 de la noche tenemos los módulos 3 y 4. 3 y 4, ¿eso? Y a las 9 de la noche tenemos los módulos 1 y 2. Así que sí. conéctate, hay mucha gente que está tomando en la academia y están muy contentos por eso. Súper Sí, bien. Y el día sábado a las 8 de la tarde, no te olvides, del discipulado con el pastor Gerardo y la pastora Graci, que están muy buenos, así que no te los pierdas. Aparte ese momento en familia, es bueno poder aprender y el discipulado es vital para nuestra vida, ¿cierto? Sí, súper Así importante. que, Y el día domingo tenemos nuestra reunión en línea. Así que puedes conectarte. sí, compártela con tus amigos, compártela. Cuando uno tiene algo bueno, se comparte, ¿cierto? Sí. Así que yo creo que todos los que participan en nuestra iglesia Sion saben que esto es lo mejor que le podemos dar a nuestras generaciones, Sí. a nuestra familia, es lo mejor, así que compártelo. No es difícil compartirlo, No, ¿cierto? compartir el link, le colocas compartir en el link de YouTube y lo compartes en tu muro de Facebook, por WhatsApp. Y así Sí. son muchas personas más que están viendo la reunión. Y muchas personas que están siendo alcanzadas para que cuando volvamos, si es que volvemos, vamos a hacer muchos. Sí, vamos a hacer mucho. Así Lo otro que el domingo que se nos avecina hay elecciones en nuestro país. Está el plebiscito, así que te animamos a que vayas a votar. Vayas Sí. a votar, anda a votar, vota por tus principios, el voto es libre, es voluntario en nuestro país, pero hay cosas que se definen en nuestra nación con la constitución Sí. nueva que están queriendo hacer y está bien. Tú vota de acuerdo a tus principios, pero anda a votar. Aparta tu tiempo, seamos ciudadanos responsables, anda con tu mascarilla. Claro, con anda- todas las medidas de que lleve- seguridad. lleva un lápiz azul y un lápiz grafito para poder votar libremente buena y no idea. ocupes otro instrumento allá para que te cuides, pero con todas las medidas necesarias anda al lugar de votación Sí, y vamos y no pierdas la oportunidad de dar tu tu voto. Vota libremente, vota de acuerdo a tus principios. Así que sigamos disfrutando de la reunión. Y creemos, perdón, que somos una iglesia generosa. generosa, sí. Sí, somos una iglesia generosa, que le damos gracias a Dios por lo que nos da. Sí, Así amén. que puedes ofrendar a Dios y diezmar. Gracias a las personas que lo siguen haciendo Sí, amén. a través de los canales que le hemos dado, a través de transferencia electrónica o también a través de nuestra página web www.iglesiasion.cl. Ahí puedes pagar o dar tu diezmo y ofrenda. Muy agradecido. Que Dios Sí. te bendiga Amén. y sigamos disfrutando de esta reunión que el Señor nos está dando. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón.
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola iglesia, qué bueno que podamos estar conectados nuevamente en una reunión en línea y qué gran oportunidad, personalmente a mí me da el Señor de poder compartir la palabra, compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para este día, para que puedan recibir, espero de todo corazón, que esta palabra pueda hablar a lo más profundo de su ser y pueda transformar algo en su vida. Yo les voy a invitar que puedan abrir sus Biblias en Lucas 22, del 39 al 44. Vamos a leer juntos. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y oró así Jesús: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlos. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella. Señor, recibimos de ti en este día. Estamos con corazones abiertos, con oídos abiertos para escucharte y creemos fielmente, Señor, que tu palabra producirá algo en nuestra vida y transformará algo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos acá en la iglesia, en el lugar donde nosotros nos reunimos. Están las luces apagadas. Así es el local cuando nosotros estamos sin personas y sin reunión. Escogimos este lugar hoy día por la sencilla razón que vamos a hablar un poco del temor. Y personalmente a mí, yo le tengo miedo un poco a la oscuridad. Un poco mucho, en realidad. Me da miedo la oscuridad. Es algo con lo que he luchado toda la vida y es muy potente. Entonces por eso quisimos hacer esto con el lugar oscuro, porque el lugar, aunque esté vacío, sea un lugar donde nos reunimos, donde cantamos canciones, donde exaltamos a Jesús, estando oscuro, a mí también me produce algo extraño de un poco de temor, a pesar de que es un lugar donde nosotros le rendimos culto al Señor. Y desde temprana edad, yo también le tenía miedo a los ratones. Siempre ha sido eso, yo le tuve miedo a los ratones en toda mi vida. Y un día de estos, mi papi encontró un ratón en la casa. Y él se encerró en un dormitorio, en una habitación, para agarrar al ratón. El ratón, dice mi papi, que saltaba de una pared a otra. Mi papá trataba de agarrarlo y una pared a otra. Y yo tenía alrededor de 12 años. Mi papi también le tenía miedo a los ratones cuando estaba cazando ese ratón. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando era pequeño, él un día se fue a acostar a su cama y él sintió algo muy suavecito cuando se metió dentro de la cama. Y sintió algo suavecito con sus pies. Entonces, cuando fue a averiguar qué es lo que era que estaba en su cama, abrió toda la cama, todas las sábanas y todo eso, encontró que había un nido de ratones. Alguna ratona había parido sus ratoncitos en la cama donde dormía mi papá. Mi papá de ahí en adelante le tuvo miedo a los ratones. Y mi papá estaba enfrentando su miedo. Ese día mi papá estaba enfrentando el miedo a los ratones. Y cuando mi papá empezó a pelear con él estaba sacando de su vida todo el miedo que le tenía a los ratones. Y mi papá caza al ratón, lo mató. Y mi papá toma al ratón de la cola y nosotros estábamos acostados en la pieza con mi hermana. Dormíamos en la misma habitación y cada uno tenía su cama. Y mi papá, yo pongo este dato que es un poco friki, pero en el verano yo tenía 12, 11 años de edad
y mi papá nos fue a colocar el ratón en la cara. A mí me puso el ratón en la cara. Yo empecé a gritar, era un poco de verano, entonces yo estaba durmiendo solamente en calzoncillos y yo salgo corriendo ese día y me voy a la calle. Salgo de la casa y empecé a correr en la calle que estaba fuera de mi casa solamente en calzoncillos. Mi papá se mataba de la risa. Claro, él superó el miedo a los ratones, pero me transfirió el miedo a mí. Entonces, él cuando agarró el ratón se dio cuenta, dijo, esto tan insignificante, ¿cómo me puede producir este miedo? ¿Cómo me puede producir un miedo un ratón tan pequeño? Entonces, de alguna otra manera, él me lo transfirió a mí y me heredó ese miedo. Desde ese día, a mí los ratones me causan un poco de pánico. Es complicado definirlo, pero me da miedo los ratones. Y un día, yo ya de grande, ya estaba de novio con Vivi. Yo fui a visitarla a su casa, como siempre, después de novio. Yo me la pasaba mucho en la casa de Vivi. Y estaba mi suegro, mi suegra. En la casa estaba Vivi y de repente apareció un ratón pequeño en el living. Y mi suegra dijo, oh, un ratón. La Vivi dijo, oh, un ratón, papá, y todo. Y yo ahí, tratando de hacerme el valiente con el ratón. Lo casamos y yo me empecé a hacer el valiente. Tenía que demostrar valentía. Pero por dentro estaba muerto de miedo con el ratón. Llega un momento en que mi suegra se dio cuenta que a mí me daban miedo los ratones porque yo empecé como a tiritar, es que hacemos el ratón y todo. Y mi suegra se estaba riendo, pero así del alma. Así cuando tú no puedes aguantar la risa, ella se reía. Estaba roja de tanta risa mi suegra igual y de repente mi suegra me dijo, y me pasa la mano por aquí, me dice, por la pierna, me dice, por ahí está subiendo el ratón. Y yo, ¡guau! Grité, así di el medio grito. Gracias a Dios no se me salió un garabato. ¿Ustedes vieron Tom y Jerry, esos monos animados? Y donde aparecía la señora y se subía arriba y le decía al ratón, ¡Tomás, Tomás! Así me sentía yo como esa señora, gritando y dando jugo con el tema de los ratones. Entonces, para mí el tema de los ratones es un tema, incluso ahora donde vivimos, es un lugar donde hay ratones porque vivimos en un sector semi-rural. Entonces, donde hay campo y donde hay mucho animal silvestre dando vueltas. Y yo he visto muchos ratones y he tenido que lidiar con eso en mi vida. En el texto de la Biblia que leímos recién, nos encontramos con una de las escenas que a mí personalmente me impactan en la Biblia. Me impacta lo que leímos recién. En el capítulo 22 de Lucas se nos cuentan varios relatos. Y el primer relato que se encuentra ahí, se encuentra el relato de la cena, que Jesús compartió la cena con sus discípulos, hizo el nuevo pacto cuando hizo la cena del Señor, tomó el vino y el pan. También dijo en ese momento, dijo que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. También les dice a sus discípulos, los discípulos le preguntan en esa cena quién iba a ser mayor en el reino. Fue una cena muy íntima, la última cena, en la que Jesús iba a compartir con sus discípulos antes de ir a ser crucificado. Llega un momento también que a Jesús le dice a Pedro que el diablo ha pedido para zarandearlo a Pedro. Y le dice Simón, ni siquiera le dice Pedro, le dice por su nombre anterior. Y también encontramos ahí el momento donde Jesús le aconseja a sus discípulos que cuando estuvo con él, le dijo, cuando ustedes estuvieron conmigo, le dijo Jesús, a ustedes no les faltó nada, no necesitaban llevar monedero, no necesitaban llevar capa, no necesitaban llevar espada, porque lo tenían todo conmigo, pero ahora ustedes van a tener que tener monedero y van a tener que tener una espada. Dijo, incluso es tanto, va a cambiar la cosa, dijo Jesús. Cuando yo ya no esté con ustedes, si no tienen una espada, vendan su capa y cómprense una espada. El ambiente era un ambiente de mucha tristeza, quedaron todos descolocados. En el mismo capítulo 22 después cuenta que Jesús le dijo, se fue al lugar donde siempre oraba, se fue a orar al monte de los olivos. Le dice a los discípulos que oren para que no caigan en tentación y Jesús se apartó a un lugar para orar como siempre. Y ahí nos encontramos en ese momento exacto de la historia, donde los discípulos sabían que Jesús iba a morir, iba a pasar algo importante, que ya no iba a estar con ellos. Jesús obviamente sabía lo que iba a pasar y estaba viviendo un momento de mucha tensión. Entonces llega el momento en que están orando y en Lucas
que escribe el libro de Lucas, nos cuenta el relato en donde Jesús se pone a orar y le dice: Padre, si quieres, yo no quiero beberme esta copa muy amarga, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dice la Biblia, y a mí me impactó mucho eso, dice la Biblia que se manifestó un ángel para fortalecerlo. Y que después de eso él, como estaba muy angustiado, él se puso a orar con fervor. Jesús se puso a orar con fervor. Y era tanta la presión que tenía, que dice la Biblia, que Jesús empezó a transpirar como gotas de sangre. Él no quería vivir lo que iba a pasar. No quería pasar por la muerte de cruz. Él estaba muy angustiado. Jesús sintió miedo. Yo digo, ¿cómo Jesús sintió miedo? Si Jesús es el Hijo de Dios, era Dios en la tierra, pero se hizo hombre, tenía la plenitud del Padre, era lleno de la gloria de Dios, tenía al Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. El hombre perfecto, Jesús, siente miedo. Y eso a mí me impresiona mucho de este pasaje. En otras partes de la Biblia encontramos que Jesús lloró, en otras partes encontramos que Jesús se enojó, en otras partes encontramos que Jesús se admiró, pero a mí me impresiona mucho que Jesús estaba un poco angustiado, bien angustiado por eso. El miedo es la sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o un peligro imaginario. Eso es el miedo. Esa sensación de angustia sabiendo que puede pasarme algo que va a ser real o está solamente en mi imaginación. Como en mi imaginación puede estar que yo le tengo miedo un poco a la oscuridad, como les decía, y aquí no pasa nada. Estoy tranquilo, no hay nadie más. Pero a mí me da miedo la oscuridad. Pero Jesús estaba viviendo un momento muy complicado en su vida. Imagínate, viene un ángel del cielo a fortalecer a Jesús, el Rey del universo, el que creó todo lo que existe, el que sustenta todas las cosas con su mano. Jesús, ese Jesús hecho hombre, pero lleno de la gloria de Dios, necesitó un ángel que viniera a fortalecerlo. A mí me impresiona mucho esta parte de la historia, esta parte del texto, lo que Jesús pudo vivir por nosotros. Incluso lo dice en forma poética. Dice que Jesús empezó a transpirar sangre y su sudor eran como gotas de sangre. Y Lucas, quien escribió este texto, de profesión era médico. Y está dicho de una forma muy poética, pero científicamente tiene un nombre lo que le pasó a Jesús. Y es personas que en algún momento han tenido que pasar por algo muy complicado. Es tanto el estrés, es tanta la angustia, es tanta la presión, es tanto el temor, el miedo, que sus vasos capilares de la cara explotan y empieza a chorrear sangre. Eso le ha sucedido a las personas que están a punto de cumplir una condena de pena de muerte. Antes de estar en la silla eléctrica o antes de una inyección letal, se ha sabido de casos de la persona que empieza a transpirar sangre. Esa fue la reacción de Jesús y de su cuerpo. Es decir, Jesús, con toda la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo, siendo el hombre perfecto, nuestro referente, tuvo miedo. Como les decía adelante, el miedo es esa sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y como la vida está llena de peligros reales y cosas imaginarias en nuestro corazón, podemos tener circunstancias en nuestra vida que han sido marcadas en nuestra vida que van a producir miedo. Y lo más probable es que en nuestra vida vamos a tener temor ante algunas cosas que tenemos que vivir. Hay muchas cosas a las que le podemos tener miedo. Hay gente que le tiene miedo a ir al dentista. Yo he conocido personas que nunca arreglaron sus dientes porque tenían terror al dentista. Hay otras personas que le tienen miedo a las alturas. Hay otras personas que le tienen miedo a viajar en avión. Hay otras personas que le tienen miedo al fracaso. Hay otras personas que le tienen miedo a la muerte, a la oscuridad, a algún animal, a un perro, a algún tipo de fobia, que es el miedo exagerado. He conocido muchas personas y de repente juzgamos a la gente por los miedos que pueda tener, pero en realidad todo ser humano hemos tenido miedo.
Yo siempre me pregunto y digo, ¿será que estamos llamados a vivir sin miedo? No lo sé. Solo sé que vamos a convivir con circunstancias que nos van a provocar miedo en la vida. Pero lo que no podemos permitir es que sea el miedo que nos controle. Esta prédica la he titulado Un valiente, pero con temor. Y muchas veces nosotros tenemos la idea de que una persona valiente es alguien que no tiene temores. Yo me acuerdo, hay películas que he visto en un momento en el relato del Rey León, cuando su hijo Simba le dice, me puse peliculero, no me juzguen, ¿ah? Todos ustedes se vieron el Rey León. Pero en el Rey León aparece en un momento donde se desaparece Simba y viene su papá, Mufasa, y le dice, papá, le dice Simba, tú no le tienes miedo a nada. Tú eres el Rey León, no le tienes miedo a nada. Y Mufasa, su papá, le dice, sí, le tengo miedo. En este momento, porque se había perdido el cachorro león, le dice, yo tuve mucho miedo de perderte, que algo te pudiera pasar a ti. Muchas veces nosotros pensamos que una persona valiente es alguien que no le teme a nada. Es alguien que no tiene temor a nada. Pero no es así. Vimos recién en el relato de Jesús que su angustia fue tal que tuvo esa experiencia que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo porque él estaba angustiado con lo que le iba a tocar vivir. Entonces yo en esta predica quiero compartirles algunos pensamientos de cómo ser valientes, pero también tener temor. Lo primero que quiero decirles es que es natural en la vida sentir temor. Somos seres humanos y vamos a vivir circunstancias donde el peligro nos va a asustar. Vamos a vivir circunstancias donde en la vida vamos a tener temor a emprender, temor a hablar en público, temor a alguna enfermedad. Vamos a vivir esas circunstancias. La vida está llena de circunstancias. Nosotros encontramos en la Biblia muchos ejemplos donde las personas tuvieron que tomar desafíos. Y lo más probable, yo siempre me he preguntado si en ellos tenían temor por el desafío. Siempre uno se imagina y como que les da el carácter de superhéroe a personajes bíblicos. Y yo me imagino, yo digo, a lo mejor ellos también sintieron temor en su corazón. Bueno, yo me acuerdo un día en que a mi esposa le salió algo acá por enfermedad de la tiroide. Vimos los exámenes y le hicieron todos los exámenes, punciones, y fuimos al doctor para que la revisara. La doctora nos dice, bueno, esto es cancerígeno. Cuando me dice eso, estábamos en la consulta, a mí me corrió un hilo delgado en la espalda. Dije, cáncer es como sinónimo de muerte. Viene temor a nuestro corazón. Y eso de repente a todos nos va a pasar. Podamos a tener temor en la vida. Es natural en la vida sentir temor. Tú no te sientas mal porque sientes temor. Muchas veces pareciera que hacemos una falsa cristiandad diciéndole a la gente, no tengas miedo, no tengas miedo. Y donde de repente nos falta ser un poco más realistas. Y de decirle a las personas, nosotros los pastores, los que nos toca liderar, que muchas veces nosotros sentimos miedo a las circunstancias que nos toca vivir. Lo segundo es que el temor viene a arrebatar tu fe. Siempre de repente se nos enseña y se nos dijo que lo contrario a tener fe era la duda, dudar. Como que uno no tenía que dudar en el corazón. Muchas veces a mí me ha pasado que he hecho actos de fe con el corazón un poco con duda. Me pasó una vez que oré por una persona y yo no creía que Dios le iba a sanar, pero oré por ella, le dije, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro, y el Señor la sanó. De repente siempre se nos enseñó que la duda iba en contra de la fe, y claro, puede tener un efecto, pero es que el verdadero enemigo de la fe es el temor. El temor puede paralizar tu vida y paralizar tus actos de fe. Cuando nosotros tenemos temor, la fe es paralizada y tu vida es paralizada. Muchas personas que por miedo, porque fracasaron en su vida, fracasaron con la empresa, fracasaron, quebraron en su vida empresarial, después tienen mucho miedo y han sido paralizados para volver a iniciar una nueva empresa. O personas que perdieron sus hijos, tienen mucho miedo a volver a tener otro hijo. ¿Por qué? Porque el temor
los paraliza. Y le quita la capacidad de creer de que Dios lo pueda hacer nuevamente. Y el temor, el enemigo ocupa mucho eso, el temor en nuestra mente, en nuestra vida, para decirnos que Dios no lo va a hacer, que va a ser muy complicado que pueda lograrse. Y es un trabajo en nuestra mente que se empieza a hacer como una gran muralla que nos divide y no nos permite visualizar lo que Dios tiene más adelante en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor, porque hay tantas cosas que hacemos por medio de la fe. Creemos en Jesús por medio de la fe. Hay mucha doctrina que creemos por la fe, que Jesús nació de una virgen, que Dios creó todas las cosas. Son actos de fe que a lo mejor están en la Biblia y la creemos con todo nuestro corazón, y aunque no tengamos una comprobación científica de eso, nosotros creemos porque eso es la fe. Pero el temor viene a paralizar la fe, esa fe diaria en el vivir. La depresión paraliza la fe. El optimismo con el que podamos ver la vida. Es muy importante que nosotros tenemos que derribar todo tipo de temor que paraliza nuestra fe. Tenemos que ser valientes, dar pasos de fe, pero con temor. Yo me imagino al apóstol Pedro cuando dio el primer paso, cuando Jesús le dijo que caminara sobre el agua. Ese primer paso es un acto de fe increíble. Pisar el agua y creer que no te vas a hundir porque Jesús está caminando. Y es un acto de fe hacerlo. Es una locura. Y muchas veces el temor te paraliza y no te permite dar ese paso. Por eso nosotros en nuestra vida tenemos que entender que el temor viene para paralizar tu fe. Y la fe no es tan solo el hecho de creer internamente, sino que la fe es el hecho de que nosotros por la fe hacemos. Y eso tenemos que nosotros en nuestra vida atesorar eso. En la Biblia nosotros en hebreo encontramos los héroes de la fe y nos dicen que Noé por la fe hizo el arca, por la fe creyó, por la fe dejó su tierra y su parentela a Abraham, por la fe. Entonces la fe te lleva a accionar algo, te lleva a caminar algo, te lleva a poder dar un paso más. Eso es un acto de fe. Entonces el temor paraliza esa fe. Pero en este día yo te quiero decir que hay muchas cosas que nosotros vamos a tener temor. Pero el temor que no cumpla el objetivo en tu vida de paralizarte, de no hacer las cosas, porque naturalmente hay cosas que nosotros tenemos que creerla de todo corazón y creer que Dios va a estar con nosotros siempre. Lo tercero es que el temor tiene el mismo efecto que la fe, pero tiene el efecto contrario. La Biblia dice en Job 3, versículo 25, dice que lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Es decir, dice la Biblia que nosotros, la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que esperamos. Es como que llamamos las cosas que no son hoy día como que si fuesen. Es como, por ejemplo, cuando una vez mi papi contaba que mi papi es un hombre de fe, él hizo el garage del auto sin tener auto, creyendo que iba a tener un auto. Pero el temor es el efecto contrario a la fe. Por eso Job decía, lo que más temía me sobrevino y lo que más me asustaba me sucedió. Es decir, nosotros con el temor llamamos a las cosas que tememos como que si fuesen. Cosas que están en nuestra mente, en nuestros temores naturales en la vida, a fracasar, a que las cosas no resulten. Ese temor natural que nosotros cuando le damos el poder necesario y le aplicamos la fe en contrario, puede suceder algo en tu vida, y por eso nosotros tenemos que aprender a despojarnos del temor, y aunque nos quede un poco, seguir avanzando y creyendo por la fe todo lo que Dios va a hacer contigo y todo lo que Dios va a hacer conmigo y mi familia. Cuarto, mientras mayor sea el desafío en tu vida, mayor va a ser el temor. Yo me acuerdo cuando compramos este local en la iglesia, era un desafío enorme. Era un miedo comprarlo. ¿Qué pasaba si fracasábamos en el intento? Temor al fracaso, el temor a no cumplir. Y muchas cosas que uno carga, que empieza a vencer cuando hace actos de fe.
Y esa vez nosotros hicimos todo con toda la fe, como que tú tienes temor y te arropas de toda la fe necesaria para poder creer que Dios va a hacer y va a cumplir su palabra contigo. Yo me acuerdo que fue una locura. Hasta el día de hoy sigo pensando que comprar esto fue una locura muy linda. Pero si hubiéramos escuchado al temor, no lo hubiéramos comprado. Y Dios nos había hablado que nos iba a dar algo así. Entonces, mientras más grande sea el llamado, el desafío que Dios tenga contigo, mayor es el temor. Cuando te dé miedo, alégrate, porque si estás soñando con algo pequeño, eso no te va a quitar el sueño en la noche. Pero si estás soñando con algo muy grande, eso te va a quitar el sueño, te va a dar miedo, va a ser complicado. Pero tienes que creer de todo corazón que Dios lo va a hacer en tu vida. Mientras más grande sea el desafío, mayor va a ser lo que Dios va a hacer contigo y mayor va a ser el temor. Dime el porte de tu sueño. Yo voy a poder saber cuánto miedo puedes tener, pero con miedo y todo tienes que arroparte de la fe que Dios te ha dado para seguir creyendo, y aunque hagan las cosas con temor, que el temor no te paralice y empieza a creer sí o sí a lo que Dios está haciendo contigo. Quinto, las experiencias pasadas y los fracasos en nuestra vida van a producir temor. Como les contaba adelante, a mí me da miedo los ratones. Ese miedo vino a mi vida porque mi papá hizo. Ahora yo tengo un desafío. Tenemos una gata, no era una gata nuestra, pero un día llegó una gata que caza ratones, que es de un vecino, y nosotros le empezamos a dar comida a la gatita, y la gatita como regalo nos traía ratones. Y yo un día vi cómo tenía un ratón en la boca, y yo con el miedo de tenerle miedo a los ratones ahí presente, vencí ese miedo cuando me di cuenta que la gatita se lo comió entero. Y yo miré cómo se lo comía. Ese es un ratón. Y ahora me he encontrado con ratones y ya estoy venciendo el miedo a los ratones. También, por ejemplo, un día, miedo a los perros. A los perros, pasa un perro y a mí me da miedo. Le tengo miedo hasta a los perros de la casa. Y eso que los perros de la casa son pastores. Pastores alemanes, pero pastores. Y le tengo miedo a Sansón y a Dalila, porque así se llaman. Sansón y Dalila a veces me producen miedo, sobre todo en la noche cuando está todo oscuro. Mira, mezclo lo oscuro con los perros y yo salgo de la casa para al patio y todavía está oscuro de madrugada o de noche y aparece Sansón y Dalila. Mezclo lo oscuro y el miedo a los perros. Y digo, ¿en qué momento estos perros me hacen algo? Y eso pueden venir heredados por cosas que te pasaron, por cosas que viviste en la vida y están paralizando tu fe. Yo estoy hablando de un miedo a un animal, de un miedo a algo que te pasó, pero imagínate eso, a algo más importante en tu vida. El enemigo va a atacar tu propósito, el enemigo va a atacar tu llamado, el enemigo va a atacar tu asignación, el enemigo va a atacar lo que Dios quiere hacer contigo. Y una de sus mayores armas es el temor. Imagínate el miedo paralizándote. Entonces todos los fracasos pasados van a producir temor. Uno va a dudarlo, uno va a pensarlo 1000 veces porque el miedo te va a gobernar. El miedo te va a decir que no lo vuelvas a repetir, que no lo vuelvas a hacer porque te va a salir mal. La historia en la Biblia cuenta de muchas personas que fracasaron anteriormente en sus intentos, pero con la fe necesaria que Dios les dio, pudieron vencer sus temores y aún con miedo, muchas veces cumplieron la voluntad de Dios que Dios les había asignado. Me imagino, no sé, Josué tratando de conquistar la tierra prometida. Me imagino Moisés cuando se encuentran con el mar para abrirlo de 2 en 2. Me imagino Elías arrancando de Jezabel porque le iba a matar. Me imagino a José en la cisterna, una y otra vez intentándolo, una y otra vez el temor apoderándose, pero gracias a Dios que en la Biblia encontramos que todas estas personas que les dije vencieron sus temores y se arroparon de fe y fueron valientes. Aunque tenían temor, fueron valientes y creyeron en lo que Dios le había dicho. En Salmos 34:4 la Biblia dice: busqué al Señor, dice el rey David, y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Qué tremendo es este salmo, a mí me encanta. Salmos 34:4. Y la Biblia aquí, lo que me encanta de eso, es que el rey David no está diciendo que Dios me sacó el temor, sino que aquello que más temía, Dios me libró.
No está diciendo no tuve miedo en un momento, sino que está diciendo simplemente porque este salmo lo escribió producto de cuando él estaba detenido, lo habían tomado y él se hizo pasar por loco para que lo soltaran. El último artilugio del rey David, el guerrero, el que mata a un gigante, tuvo que tener el ingenio de pasarse por loco para que lo soltaran. Él no dice, Dios me sacó el miedo, sino que me libró de mis temores. Librar de los temores significa que aquello que yo le tengo miedo, Dios me libró. Entonces las experiencias pasadas van a provocar temor a volver a intentarlo. Por eso en este día despójate de eso, del espíritu de temor, y arrópate de fe, de todo lo que Dios te está diciendo, y vuelve a creer que Dios lo va a hacer contigo, pero tienes que dejar a un lado el temor o convivir con él y entender que Dios lo va a hacer. Y cuando veas una y otra vez que Dios lo está haciendo contigo, no te vas a dar ni cuenta cuando anteriormente las cosas que temías, ahora ya no las temes. También yo no veo muchos casos en la Biblia donde Dios te diga que va a quitarte el temor. Lo que os sé que digo es que Dios no prometió quitarte el temor, sino que Él va a estar contigo. Si a mí me preguntan si yo prefiero que Dios quite temor en mi vida o esté conmigo, yo prefiero que Él esté conmigo a que me quite el temor. Ya, usted me puede decir, ya, pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí, pero se está hablando de otra cosa. Yo estoy hablando del día a día, de los desafíos que tenemos que vivir. Yo prefiero que Dios esté conmigo a que me quite el temor. Josué 1:9 dice, voy a leerles algunos textos. Yo ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Isaías 41:13 dice, y tómalo para tu vida en esta mañana, en este día, en esta mañana, en esta tarde, donde sea que lo estés escuchando, pero ese ya lo tengo ahí pegado. Pero en Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué tremendo esto. Yo soy tu Dios que sostiene tu mano derecha. Siri, yo aquí estoy en la oscuridad, y si tengo miedo a esto que puede ser tan vano y tú puedas decir, oye, pero el Ever le tiene miedo a la oscuridad, el pastor, sí, le tengo miedo a veces. Todos los días en la noche me levanto y no prendo la luz para hacerle frente porque tengo que enseñarle a mis hijos que no le tengan miedo y su papá le tiene miedo. Pero el Señor me promete que Él me sostiene de la mano derecha. Han habido muchas cosas en mi vida que me han producido temor. Si yo hiciera un listado serían muchas. Pero hay cosas que realmente yo les tengo miedo. Una de las cosas que a mí me da miedo y produce temor, usted ya sabe la historia del fracaso en la universidad. La universidad, cuando me echaron de la carrera la primera vez, porque me echaron, ustedes saben esa historia, pero si usted la escucha por primera vez hoy día a mí, yo estudié Derecho y me echaron. Me fue mal. Me echaron por no dar el alto, la talla, ni el perfil. Me fue muy mal académicamente. Ese día cuando me echaron de la universidad, yo compré un diario bien grande y me fui a una plaza a llorar. Desde ese día evitaba pasar por esa calle. Una calle muy céntrica de la ciudad de Concepción, que es Lincoln. Yo evitaba pasar por esa universidad. Cuando pasaba por fuera, literalmente, empezaba a transpirar helado. Pasaban cosas en mi cuerpo, porque había sido muy doloroso para mí perder la universidad. Yo recuerdo ese momento y me pasa algo aún. Y ese día lloré mucho. Después de eso traté de estudiar otras cosas y volví a estudiar Derecho. Salí de la carrera, gracias a Dios. Pero fue muy complicado para mí. Yo me acuerdo que cuando volví a estudiar, ya estaba casado. Mi esposo un día me toma de la mano y por eso leo este salmo, este texto en Isaías, donde dice que tu Dios te sostiene de la mano derecha. Mi esposa literalmente me tomó de la mano
Me dijo, tú tienes que terminar tu carrera. Si mi esposa no me toma de la mano, el temor al fracaso hubiera sido más grande que el desafío de fe que Dios me estaba dando, de terminar algo que había comenzado. Ella me tomó de la mano y me llevó a la universidad a matricularme. Me llevó, literalmente me llevó. Se sentó al lado mío y mi señora, mi esposa, Vivi, fue mi apoderada de la universidad. Ella. Porque ella me tomó de la mano y me llevó. Por eso tiene mucho sentido cuando dice en Isaías 41, yo soy tu Dios que toma tu mano derecha. Yo voy contigo. Yo con todo el temor del mundo sabía que podía fracasar de nuevo. Estaba encontrándome con eso de si era capaz o no. Estaba evaluando mi vida, pero mi esposa me toma de la mano y me lleva. Tenía miedo de esa calle. También hay algo que le tengo mucho miedo, que me carga volver a pisar. Y cuando vuelvo a hacerlo por causa de la iglesia, de algún familiar, por causa de la familia de fe, es ir al hospital. Para mí me da miedo. Es algo que no quiero hacer. Yo no quiero ir a un hospital a orar por un enfermo. No quiero hacerlo. A lo mejor es muy sincero en lo que te estoy diciendo. A lo mejor puedes estar juzgándome por lo que te estoy contando. Pero a mí me da miedo por experiencias pasadas, cosas terribles que viví ahí. No quiero volver a pisar. Pero he tenido que ir. Volví a entrar nuevamente a la sala de autopsias un día. Volví a presenciar la muerte de una persona. Cosas que no quería vivir. No quería recordarlas. Y lo tuve que hacer. Ese día con todo el miedo. Esos días con todo el temor. Mi cuerpo tiritaba. Acompañé a hermanos, oré por personas. Y creí en el Señor que el Señor estaba conmigo ese día. Y literalmente yo sentí que Dios me tomaba de la mano derecha y me ayudaba a cumplir algo que es una asignación de fe. Hay otra cosa que también le tengo miedo. Le tengo miedo a ir a los cementerios. No me gustan los funerales. Los evito. Lo dije en la prédica pasada, pero he tenido que ir muchas veces a acompañar amigos, familiares, a la familia cristiana, a la familia de fe. Y con el temor de mi corazón muchas veces he quedado mal. Pero con toda la fe lo hice. La última experiencia complicada de eso fue que tuve que cantar en un velorio y me recordé cuando murió mi hermana y tuve que cantar ese día. Yo ahí pienso y digo, Señor, eso no hubiera sido posible en mi vida si tú no hubieras estado conmigo. Días de mucho temor, días muy complicados. No se compara a lo que vivió Jesús, pero para mí fue muy complicado. Pero ese día Dios me tomó de la mano derecha y me ayudó a seguir. Ustedes me pueden ver, pueden pensar que yo no tengo temores y sí los tengo, así como tú los tienes, yo los tengo. Puede verse que puedo ser a la vista una persona valiente, pero muchas veces soy cobarde. Pero es el Espíritu Santo, es el Señor que me toma de su mano y me ayuda a seguir. Por eso la prédica se llama Un valiente con temor, porque lo más probable en la vida, cada cosa que te toque vivir, vas a estar lleno de miedo. Pero no puedes paralizarte por el miedo. Hay una promesa gigantesca en la Biblia. En Salmos 23:4 dice la Biblia, aun si yo voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. En esta hora Dios está contigo a tu lado. Sea lo que estés viviendo, si estás sintiendo temor por el COVID, si estás sintiendo temor porque puede faltarte el trabajo, si estás sintiendo temor porque puedes ver que las cosas no están resultando, si estás teniendo temor por cosas muy grandes, por desafíos, por cosas pequeñas, yo no juzgo tu temor. Solamente en este día te quiero animar que vamos a ser valientes en la medida que activamos la fe en nuestro corazón y creemos de todo corazón que yo hoy día dejé mi mano derecha libre y yo por la fe tomo la mano de Dios que está conmigo aquí y puedo caminar confiado
Puedo vivir circunstancias donde me tiritan las piernas, donde siento que no va a resultar, donde todo es una nebulosa. Puedo estar complicado en mi interior. Al final de la guerra todos somos valientes, pero cuando cruzamos por los valles de sombra, el Señor va con nosotros. Y si yo te quiero animar, que Dios está contigo, no importa lo que estás viviendo, el desafío de fe que tienes que vivir. Yo no sé si el desafío de fe es con tu familia, con un hijo que no conoce al Señor. El desafío de fe tiene que ver con un proyecto. El desafío de fe tiene que ver con una enfermedad. Pero el desafío de fe tiene que ver con algo emocional. El desafío de fe puede tener algo económico. No sé cuál es el desafío que tú estás viviendo hoy día. No sé cuál es el nivel de temor que puedes estar sintiendo en tu corazón. Pero hoy día yo te animo a que creas en la palabra, te arropes de fe y puedas tomar la mano del Señor y confiar que eres un valiente. Eres un valiente que avanza y no se detiene a lo que Dios tiene contigo. No permitas que el enemigo te gane la batalla con temor. Deja tus temores a un lado o camina con tus temores, pero anda con la mano derecha con el Señor. El Señor está contigo y Él no te va a dejar. Él va a permanecer contigo y vas a salir victorioso de todo aquello que te temía. Deja de hablar de las cosas que te dan miedo. Yo nunca hablo de esto. Pero sí puedo decir al terminar esto, que de todas esas circunstancias que yo temía, el Señor me libró. No porque el miedo salió de mí, sino porque Él me ayudó y estuvo conmigo. Yo quiero orar por ti ahora. Donde quiera que estés, cierra tus ojos y cree de todo corazón de que el Espíritu Santo está contigo, dentro tuyo, y que el Señor está caminando de tu lado. Clamé al Señor, dijo el rey David, y Él me libró de todos mis temores. El Señor te va a librar de todos tus temores. Sea lo que sea que estés viviendo, no te sientas mal. Deja que el Señor te libre de sus temores y no permitas que el temor te paralice. Cierra tus ojos conmigo y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón donde estás. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida y te empiece a ver con los ojos de la fe lo que Dios tiene para ti. Y no empieces a escuchar lo que el diablo te dice a través del miedo. ¿Vas a tener temor? Sí. ¿El desafío puede ser muy grande? Sí. Puedes sentir temor y pánico a todo, pero sí, no importa. Lo único que importa es que Dios está contigo. Señor, hazle sentir a mis hermanos, a cada persona, a cada amigo que está escuchando, que está viendo que tú estás con ellos. Mis palabras, Señor, mis palabras no sirven mucho, son tus palabras las que sirven. Y si bien yo he tratado de manifestar, he tratado de transmitir y comunicar lo que está en tu corazón, yo prefiero, Señor, que tú se los digas en este momento, se lo demuestres con algo. Yo sé, Señor, que cada día lo demuestras, pero, Señor, yo te pido hoy día en especial que le hagas sentir a cada persona que está viéndome en este momento que tú estás con ellos y líbralo de sus temores. Señor, no le permitimos al temor que paralice nuestra vida, sino que te permitimos a ti, Señor, que tú vas a estar conmigo. Donde quiera que sea que esté, donde cualquiera que sea el desafío, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, no porque sea valiente, no porque sea experto, sino porque la razón es que tú estás conmigo. Renunciamos, Señor, a toda falta de fe, a todo espíritu de temor en nuestra vida, Señor Jesús. Y aunque estemos dando pasos con miedo, pasos con temor, son pasos de fe que tarde o temprano van a eliminar todo miedo de nuestro corazón. Somos valientes, al principio con temor, pero creo en el nombre de Jesús que tú vas a librarnos a cada uno de nosotros y veremos la gloria de Dios en nuestra vida y que lo mejor está por venir, pero siempre tomado de tu mano derecha. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración conmigo, me gustaría que me contaras lo que el Señor está haciendo contigo. Yo siento mucha paz en mi corazón en esta prédica, que esa paz que el Señor nos da está siendo transmitida a través de la pantalla. Si tú no conoces al Señor, quieres ser parte de la familia del Señor, o te alejaste del Señor, dice la Biblia que todos nosotros, antes sin conocerlos, estábamos lejos de Él, pero a través de Jesús podemos volver de nuevo a la casa del Padre. Te invito que si quieres ser parte de la familia de Dios, hagas esta oración conmigo y la repitas después de mí. Repite después de mí esto: Señor Jesús, vengo delante de ti
reconozco que toda mi vida he pecado, te he fallado y he hecho mi voluntad. Pero hoy me arrepiento, renuncio a toda rebelión, confieso con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor y prometo seguirte todos los días de mi vida hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenidos a la familia de Dios. Gracias por conectarte hoy día y camina de la mano del Señor sin temor a nada. Melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones del